Dios le bendiga, mis amados hermanos. Saluda al que está a la par y dígale: me alegro de verte. Dígale, pues, me alegro de verte. Voltea a ver que está a la par. Tal vez amaneció junto a él o junto a ella y no le dijo que le agrada de verse en la mañana. Mire, hay dos maneras de darle los buenos días al cónyuge, dijo alguien. Una, ¿cómo amaneciste? Y la otra, ¿cómo amaneciste? Los casados entendieron. Bueno, mis hermanos, es un privilegio estar con ustedes. Les amamos. Hermano Balmor es un amigo para mí, compañero. Y pues reciban saludos también ustedes de la iglesia allá en Dallas. Si andan de visita en la tierra de los vaqueros, ya saben, ahí estamos. Hágame favor, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Vamos a continuar y me parece culminar la serie de valientes. Y vamos a hablar de el valiente de valientes. ¿Usted sabe quién es? Jesús, el valiente de valientes. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo una invitación a que veamos de Jesús y que al ver de él podamos aprender de él. Amén. Entonces, tengo entendido que han estado hablando de lo que es ser valientes en esos tiempos de crisis, hermano. El mundo está trastornado, no solamente la gente, la humanidad, pero también ecológicamente. Usted sabe, la temperatura ha aumentado, los climas han cambiado, hay guerra, rumores de guerra. Acabamos de salir, yo creo que ya vamos saliendo de una pandemia, y le cuento que a lo mejor entramos a otra. En otras palabras, hermano, el mundo está en caos y en crisis. Las cosas no se van a poner más fáciles, y eso en algunos causa estrés, preocupación, causa angustia. En algunos, al ver la situación, a oír las guerras, yo no sé cómo si usted sigue la bolsa de valores, pero que cae, que sube, que se estrella y se levanta, que los que tienen no tienen y que los que tienen no tienen, se acaba y vuelven a tener. Es un caos. Y esto puede llevar a que muchos, hermanos, poniendo su mirada, su atención en lo que está sucediendo, pierdan la paz, porque se llenan de temores, de angustias, de preocupaciones, de dudas. Pero nosotros, como hijos de Dios, y a través de este mes ustedes han estado aprendiendo cómo poder, hermano, vencer esos gigantes. Amén. Bueno, y el apóstol Pablo nos dice aquí que aprendamos, que tengamos la actitud de Jesús. Entonces hoy vamos a aprender del hombre más hombre que pisó esta tierra. Vamos a aprender del único que es digno de admirar. Amén. Jesús de Nazaret. Pero antes quisiera darle algunas definiciones de valiente para que podamos comprender el contexto de lo que se lo voy a decir, porque nosotros, sobre todo en nuestra cultura hispana, el concepto de valentía lo tenemos un poco equivocado. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es un valiente? Fíjese que hay un país que dice que el hombre es valiente aquel que usa como vaina a su enemigo. ¿Usted sabe qué es una vaina? Donde va el machete o va el cuchillo. En otras palabras, aquel hombre es valiente el que es capaz de matar a su enemigo. Ese es el concepto que muchos de nosotros tenemos. Como decían por allá en mi tierra, a muchos nos enseñaron que dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? No voy a seguir cantando ese corito porque no es bíblico. Pero nos enseñaron, hermano, que ser valiente, sobre todo a nosotros los hombres, es ser macho. Perdone la expresión, pero no le ofenda. Y a la mujer, debido al machismo del hombre, le enseñaron que ser valiente es una madre soltera que saca adelante a sus hijos. Y de verdad que requiere valor para que una madre soltera sea de padre y madre. Pero lamentablemente eso es consecuencia de la sociedad en la que muchos, si no todos nosotros, hemos crecido. Yo no sé si a usted seguro era bien portado, yo no. Yo me portaba mal a veces cuando era adolescente, sobre todo. Y cuando me castigaban o me pegaban, mi papá tenía un
látigo, un chicote de aquellos de caballo, y ya se imagina cómo me portaba yo, ¿verdad? Y cuando me portaba mal y él agarraba eso, hermano, mire, le tenía un pánico. Y cuando me daba, dolía, no sé, usted le dieron, y yo creo que usted no, porque tiene cara de bien portado, no era como yo. A saber, dice hermano. Me pegaban y me decía mi papá, y yo empezaba a llorar del dolor. No llore, me decía, porque los hombres no lloran, aguántese. Yo decía, ¿cómo no voy a llorar si me duele? ¿Verdad? ¿Alguna vez a usted le dijeron que no llorara? Ah, bueno. Porque el concepto de valentía, de hombría, de valor que tenemos nosotros, está visto bajo ese ojo cultural. Pero yo quiero que usted vea conmigo lo que es un valiente verdadero y lo que es ser o imitar al valiente de valientes. Por eso quiero darle estos conceptos. Mire, ¿qué es un valiente? Un valiente se refiere a una persona que tiene la cualidad, hermano amado, de la valentía, pero en virtud de su carácter. Es decir, la valentía no tiene que ver con que yo sea fuerte físicamente, pero atrevido. Porque hay gente que confunde el ser atrevido con ser valiente. Me acuerdo yo que como joven hacíamos cosas y nos retábamos y te tirás de allá o haces aquello. No sé si usted alguna vez tocó una puerta y salió corriendo, pero bueno, solo yo viví esas cosas, creo, usted no. Pero nos retábamos. Jugábamos nosotros en bicicleta, pasapeligro le llamábamos. Había un líder que iba dirigiendo y buscaba lo más difícil, porque según nosotros, ser atrevido era ser valiente. Pero a veces ser atrevido es todo lo contrario. Porque por ser atrevido, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. En cambio, el ser valiente es una virtud del carácter. Eso quiere decir que es dentro de lo que tú eres y lo que tú vales. No solamente cómo te comportas, sino quién eres tú, aún a pesar de las circunstancias. La palabra valiente en el hebreo hay varias acepciones, pero déjeme darle dos palabras: amatz y gibor, que más o menos quieren decir lo mismo. Fuerte, poderoso, valiente, grande, sólido, firme, persistente, vigoroso, esforzado, guerrero. Si se da cuenta, esas expresiones, sobre todo lo que era guerrero y héroe, se usaban en cuanto a respecto a los reyes, porque los reyes, su reino era tan fuerte como el rey, y el rey era visto como un héroe. Por eso ellos iban al frente de las batallas. Pero usted ve el concepto en la Biblia, no está hablando en sí de ser atrevido, sino el hecho que uno, por ejemplo, sea persistente. La persistencia es una virtud del valor que lo ayuda a uno a mantenerse firme en lo que está haciendo. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, hermano, es una empresa que los que están casados me entenderán, difícil, pero no imposible si usted tiene a Cristo. Pero lo irónico es que el soltero se quiere casar y el casado se quiere separar. ¿Quién nos entiende, verdad? Nosotros. Pero un hombre, una mujer que está en ese matrimonio y persiste a pesar de las situaciones, es valiente. Como le decía, otra palabra o otro significado es esforzarse, prevalecer. Alguien, hermano, que se esfuerza en seguir adelante, en luchar por aquellas cosas que tienen valor, es valiente. Por eso, por ejemplo, le decía, una mujer que es padre y madre en casa, qué valiente. Bueno, también quiere decir que valor connota esfuerzo y poder. Valentía dice que es la decisión y trabajo de continuar algo, manifestar un extremo valor, pero oiga esto, valor para afrontar, resistir y desafiar y hacer aquellas cosas, hermano, que son peligrosas y salirles al encuentro. Ser valiente es hacer aquellas cosas, hermano, que no cualquiera haría. Son personas que realizan acciones que otros verían como arriesgadas. Entonces, si se da cuenta, lo que es la valentía es el accionar, es el caminar en las decisiones diarias que tomamos. Pero tiene que ver con nuestro carácter. No
cómo nosotros, hermanos, nos comportamos solamente ante una situación, sino ante todas las situaciones de la vida. Entonces el ejemplo más grande que podemos seguir es el de Jesús, y por eso Pablo dice que nosotros tengamos la actitud de Cristo. Entonces veamos, hermano, el ejemplo de Jesús en lo que es ser un valiente de valientes. Amén. ¿Quiere aprender usted de Jesús? Amén. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a ver el versículo 4 y 5. Cuando usted lo tenga, dice amén. Si no trajo Biblia, siéntese a la parte de un cristiano, ellos siempre cargan Biblia. Bueno, sea electrónica o sea de papel, no cargue la Biblia. Me dijo, hermano, pastor, yo la tengo en el corazón. Dije yo, si fuera verdad, viviéramos diferentes, pero bueno. Juan 19:4 dice, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Lo examinaron detenidamente, vieron y buscaron testigos y no hubo ni un solo delito que se le pudiese acusar a Jesús. Jesús, verso 5, entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí, ¿qué le dijo? El hombre. No le dijo, he aquí un hombre. No le dijo aquí otro hombre, le dijo el hombre. Pilato comprendió que ese hombre no era cualquier hombre, que ese hombre era especial, era único. Lo examinó y no encontró tacha en él. Lo examinó y dijo, este es un hombre que vale la pena imitar. Este es el hombre al cual hay que seguir. Lástima que no lo siguió, ¿verdad? Pero Pilato, hermano, Pilato nos dice, este es un hombre de verdad. Este tiene valentía. Entonces, primera característica del valiente de valientes y de los que queremos llegar a ser como él, es que son personas íntegras. Diga conmigo, integridad. Diga que está la persona, integridad. Bueno, ¿qué es una persona que es íntegro? Íntegro es algo que no está dividido, algo que es completo en sí mismo, que no le sobra ni le falta. Eso es integridad. A Jesús lo examinaron y vieron que sus palabras concordaban con sus hechos. Vieron que su manera de vivir concordaba con sus enseñanzas, de tal manera que sus enseñanzas tenían poder, tenían autoridad, y la gente se sorprendía de quién era él. Jesús, hermano, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, sucede, hermano, que Adán, antes de pecar, antes de caer, era íntegro, era perfecto, tenía una plena comunión con Dios. Dios bajaba, conversaba con él, le da a Eva, y mientras ellos no pecaron, se mantuvieron en una relación perfecta, porque Dios estaba de por medio. Dios les visitaba, estaban en un Edén, en un huerto, hermano amado, en una ecología perfecta, donde Dios era el centro de ellos. Pero resulta que se dejaron seducir por la serpiente, y al pecar vinieron una serie de emociones y de sentimientos que Adán jamás había experimentado. Y el primero de ellos es el miedo. Oiga eso. Antes oía hablar a Dios, conversaba cara a cara con Dios, y él se sentía, hermano amado, que era un hijo hablando con el Padre, porque Mateo dice, Adán, hijo de Dios. Pero resulta que el pecado quebró al hombre, lo destruyó, lo separó por dentro, y ahora ni en nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo. Estamos divididos. Por ejemplo, ¿le ha sucedido a usted que a veces se levanta y le dice a su espíritu, vamos a la casa de Jehová, y su alma dice, ay, qué cansado? ¿Le ha pasado? No me diga que no. ¿Ah? ¿Le ha pasado a usted que el Señor, el Espíritu Santo lo despierta a 2, 3 de la mañana, y cuando abre los ojos le dice al Espíritu Santo, levántate a orar? Ay, pero estoy cansado y me hay que trabajar. Señor, tú conoces mi corazón, y ahí se da la vuelta y ora, y Padre, ¿le pasa a usted? Que a veces queremos buscar a Dios
consagrarse, buscar a Dios, pero otra nos lleva esclavos a los deseos que no deberíamos de tener. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de esta ley de pecado en mis miembros? Porque el hombre se partió en sí mismo. Le digo, no lo podemos poner de acuerdo nosotros. A veces no nos entendemos ni nosotros y queremos que el cónyuge nos entienda. ¿Verdad? El hombre dejó de ser íntegro. Ya no concordó sus sentimientos, sus emociones con lo que pensaba y lo que hablaba. Ya no, hermano, ya en sí mismo ya era ambiguo. Y por una parte dice una cosa y por otra hace otra. Está en la iglesia cantando: te amo, Jesús, y con la boca que ama a Jesús maldice a su prójimo. Le dice: Señor, eres mi todo, y abre sus labios cantando, repitiendo una letra, pero resulta que cuando llega a casa le falta respeto a su cónyuge, a su padre. Resulta que en la iglesia, hermano, llega bien guapo con su traje de domingo, llega bien guapa con su traje de domingo, pero en el trabajo ni siquiera saben que es cristiano. Es de la secreta. En la iglesia habla de la Biblia, en el trabajo de chistes de doble sentido. En la iglesia está, hermano, cantando, adorando, y en la computadora, en su tableta, en su teléfono, viendo cosas que no debe ver. El hombre se partió en sí mismo. Ser valiente es ser íntegro. Ser valiente es que nuestra vida concuerde con nuestras palabras, con nuestra fe. Mire, no vamos a poder evitar que la gente nos juzgue. No podemos evitarlo. Sobre todo si decimos que somos cristianos. Sobre todo, hermano, si decimos tener fe en Dios. Pero resulta que cuando vienen las malas noticias, somos los primeros que nos asustamos. Resulta que cuando el trabajo dice que van a reducir personal, estamos y todos afligidos. Y los compañeros de trabajo dicen: no, que tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque por una parte sabemos que debemos creer en Dios y confiar en Él, pero por otra vienen las dudas, vienen los temores, las inseguridades. Jesús era íntegro, hermano amado, y Él, sus palabras concordaban con su vida, sus enseñanzas con su manera de vivir. Mire, ser íntegro requiere valor, porque a veces hay que decir que no a lo que deseamos, que lo que nuestra alma quiere, pero que ofende a Dios. Vemos un ejemplo en José. José. Mire, según nosotros, un valiente es aquel que le hace frente al enemigo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Aunque es uno de los conceptos también. Pero resulta que la Biblia nos enseña que un hombre y una mujer íntegro es aquel que es capaz de huir de las tentaciones. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dice afróntalas, no le dice sé valiente, no le dice mira, sé fuerte, lucha con tus pasiones. No, porque el peor enemigo que tenemos no es el diablo. Vea al espejo y dígale: te reprendo. Pero no a usted, sino que, porque, hermano, tenemos esas pasiones que pelean dentro de nosotros. Pero ser íntegro se requiere valor, porque a veces, hermano, se requiere valor decir no, porque ofende a Dios. Pero hay una verdad: nuestra naturaleza dual de repente se deja seducir. José sabía que doña Potifara lo andaba buscando. Sabía que andaba detrás de él. Era buen mozo el muchacho. Y resulta que, sabiendo él eso, entra a trabajar sabiendo que ella estaba sola. ¿Por qué no entró con otro compañero? ¿Por qué no le mandó a otros? ¿Por qué fue él sabiendo que ella estaba ahí, que lo andaba persiguiendo? Porque a veces creemos que ser valientes, voy a luchar, yo puedo. Pero resulta que cuando se pelea contra la carne, hermano, esa es la pelea que a veces perdemos por no ser valientes. En el evangelio, ser valientes es salir huyendo de la tentación, no hacerle frente en el sentido de que yo puedo, yo sí voy a poder. José probó y de repente como que reaccionó, porque, hermana, mire,
Usted como mujer quiera que trate de quitarle la ropa a un hombre a ver si puede. Solo que se deje. Y ella se quedó con la ropa de José. Como que por un momento, como que le gustó a José, como que fue débil, pero en eso reaccionó. Dijo, no, ¿cómo he de ofender a Dios? Y fue tan valiente que dijo no y salió corriendo. No vendió su integridad, no vendió su fe. Él permaneció en su fe diciendo no, porque prefería ser íntegro y honrar a Dios, aunque tal vez la mujer de Potifar lo viera como cobarde. Entonces, hermano amado, hay cosas en las que Dios espera que salgamos huyendo en lugar de hacerle frente, y delante de Dios no vas a ser cobarde, vas a ser valiente. Porque cuando la gente te examine va a decir, no hay nada en ella, en él, que podamos decir está haciendo algo malo. Pero hay gente, hermano, que por dinero, por ejemplo, vende su integridad. Mira, hagamos este negocito, mira, aquí entre nos, aquí queda. Pero sabe que lo agarró de la compañía bajo de agua. Hay gente, hasta cristianos, que por ejemplo mienten en su reporte de impuestos, ponen a Fido como dependiente. ¿No sabe quién es Fido? El Chuchito, pues. ¿Quién será ese? Digo, ¿sabe por qué le digo eso? Yo trabajé haciendo preparación de impuestos y una vez estaba sentado haciéndole los impuestos a alguien y dice, soy padre soltero, mi esposa se fue con mi hija y solo tengo a mi niño y póngamelo por favor. Y resulta que entra una señora con mi compañero en el otro escritorio, soy madre soltera y yo tengo a mi niña y solo somos nosotros. Y en eso la niña no se levantó y dice, ¡papi! Y eran hermanos. ¿Por qué eran hermanos? Porque llevó su carta de diezmos. Hay quienes están dispuestos a vender su integridad por un plato de lentejas. Valiente es aquel que se mantiene firme, hermano, como Moisés, que dice que prefirió los oprobios de Cristo que gozar de todos los deleites de Egipto. ¿Por qué? Caminó, nuestra versión dice como viendo al invisible, la versión pentecostés dice caminó viendo al invisible. Entonces la primera característica del valiente, de valientes que tenemos que aprender es la integridad. Alguien que no le sobra, alguien que no le falta, es cabal. ¿Somos cabales? Mire, hermano, nos levantamos tarde, no sonó el despertador, o sonó y otros 5 minutos, se hizo 1 hora. Y se levanta uno y todo, y se bañó, apenas se lavó los dientes. Gloria a Dios que por lo menos eso, ¿verdad? Se levanta y llama y dice, mira, le llama al jefe y le dice, fíjate que salí, la llanta estaba ponchada, pero la cambio y llego. No le dice, me levanté tarde y me quedé dormido. O el tráfico. Hermano, un valiente es aquel que afronta, hermano, las situaciones que vengan sin negociar su integridad. Y es capaz y tener valor de decir, me equivoqué, hice mal, o no quiero, mejor salgo huyendo. Allá en mi tierra decíamos un dicho, más vale que aquí corrió que aquí quedó. ¿Usted sabe quién inventó ese dicho? José. Primera yo ni dos búsquelo y lo va a encontrar. Integridad. Un valiente, una mujer valiente es aquel que mantiene su lugar como hijo de Dios a pesar de las circunstancias. En la escuela, jóvenes, donde hay tentación, donde hay peer pressure, donde hay ofertas, oportunidades, un valiente es el que dice no. ¿Y por qué? Porque soy hijo de Dios. Es el evangélico, sí. Soy capaz de soportar tu risa porque sé en quién he confiado. Soy íntegro. Ese es un valiente. Y no los que son de la secreta. Bueno, avancemos, por favor. Veamos otra característica. Juan 11:35. Veamos otra característica de los valientes, así como nuestro valiente de valientes. 11:35 de Juan. Es el texto que yo sé que a lo mejor usted se aprendió de memoria porque
Cuando yo tenía que memorizar mi texto, decía. ¿Se lo sabe? ¿Qué dice? Y me dijo un niño, Jesús chilló, pastor, me dijo. Del griego llorar, por si usted no sabe qué es chillar. Cry out, pues, por si no me entiende. Entonces, Jesús lloró. Jesús lloró. Oiga esto, el hombre más hombre que ha pisado esta tierra fue capaz de expresar sus emociones y sus sentimientos. Fue capaz de llorar en una situación que causó dolor. En otra ocasión está frente a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas. Y dice que mientras lamentaba sobre Jerusalén, lloró por Jerusalén. Un valiente es aquel y es aquella persona que expresa sus emociones y no tiene temor a que lo vean vulnerable. Porque, como le decía, nuestra cultura nos enseñaron que los hombres no deben llorar, que debe ser fuerte y que la mujer debe sufrir y no dar evidencia de debilidad para que no se aprovechen de ella. Nos enseñaron a ser duros, reacios. No aprendimos de nuestros padres a ser expresivos. No sé si usted tuvo la fortuna de ver a papá decirle a su esposa, a su mamá: te amo, eres especial para mí. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver a su mamá decirle: viejo, te amo, qué guapo estás. Le pregunto, ¿varón lo hará usted? No diga amén, hermana. Nos cuesta ser expresivos y nos cuesta, aún delante del Señor nos cuesta llorar. Ay, qué ridículo si me sale una lágrima. Jesús no tuvo temor en abrir su corazón. Es más, hermano, mire, hay quienes no creen en la administración. ¿Usted sabe que Jesús administró? Llegó a Pedro, Juan y Jacobo, subió a orar al monte Getsemaní y llega y le dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué iba a hacer Pedro, Juan y Jacobo por Jesús? Nada. Es más, se quedaron dormidos, ni orar pudieron, ni interceder por él. Pero él abrió su corazón y le dijo: miren, estoy angustiado, oren. Jesús no tuvo temor en verse vulnerable, porque un valiente es aquel, hermano, que puede expresar sus sentimientos sabiendo, hermano, que son puros y son sinceros. Puede abrir su corazón y decirle a sus hijos que son especiales, que son bendición de Jehová, que son herencia de Dios. Puede decirle a su esposa cuán especial es ella. Puede decirle a su esposo cuánto lo ama. Puede decirle a sus padres. ¿Usted alguna vez le ha dicho a sus viejitos: te amo? Nuestra mentalidad, hermano, no sé usted. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 9 años. Entonces yo me crié con un tío mío que era militar, oficial del ejército. Y pues lo vi como un padre, fue una figura paternal. Y resulta que allá en mi tierra creen que al hombre, al joven, lo hacen hombre, como dice el proverbio, llevándolo a unir su alma con el alma de una ramera. Y supuestamente la manera en que lo hacen hombre. Y llegó mi tío conmigo, yo estaba cumpliendo 15 años. Y llega y me dice: vení, hoy te voy a hacer hombre. Y mi regalo de cumpleaños fue una escuadra 380. Y me dijo: te voy a llevar a hacerte hombre. Pero cuando él llegó, yo estaba acostumbrado, hermano, mis papás, eso sí tienen, que son muy expresivos, yo aprendí de ellos. Entonces, cuando yo veía a mi tío, como era como un padre para mí, lo abrazaba, lo besaba y lo bendecía, y era muy especial. Y él me quería como un hijo. Resulta que ese día llega y cuando yo lo veo, salgo a su encuentro, y cuando lo iba a abrazar, me empuja y me dice: ya no más, ya no eres niño, a partir de hoy vas a ser hombre. Ya no me abrazas. Hermano, sentí un balde de agua fría, que sentí que me cortaron de un solo. Porque eso nos enseñaron a nosotros, que no se podía expresar sentimientos, emociones, que había que ser duro, porque la vida es dura, la vida es difícil. Pero dice, Juan 3:1 dice que Jesús amó a sus discípulos. ¿Usted ha leído el capítulo 17 de Juan? Una oración que Jesús hizo por sus discípulos y por usted y por mí también.
Y cuando yo leo esa oración, hermano, me quebranta, porque leo el amor de nuestro Salvador intercediendo por alguien tan insignificante como yo. No tenga temor a expresar sus emociones. No tenga temor a levantar sus manos y llorar delante de Dios. No tenga temor a tirarse al suelo y clamar y quebrantarse. Si el hombre más hombre que pisó esta tierra lo hizo, ¿por qué no nosotros? Lamentablemente muchas mujeres han tenido que hacer un muro alrededor de su corazón porque las han herido, las han lastimado, las han traicionado y las han golpeado. Entonces cierran su corazón y ya no, se vuelven duras y reacias y ya se volvieron a casar, pero resulta que ahora le están cobrando al nuevo esposo los platos rotos del otro. Y no puede ser expresiva. Es que me dañaron, me hicieron así. Sí, pero Jesús ya te sanó, ya te perdonó a ti y quiere restaurarte. No tengas temor, sé valiente, expresa tus emociones, sobre todo delante de Dios. Dile cuánto lo amas. Dile qué tan especial es para ti. La palabra adoración, una de las palabras griegas es proskuneo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Besar. A mí un personaje que me impacta en la Biblia es la Sirofenicia. La rechazan 4 veces y siguió y siguió. Hasta se tiró a los pies de Jesús, lo adoró y le besó los pies, dice. Y aún así Jesús la rechazó hasta que ella persistió. Valiente. ¿Qué haría usted que venga el pastor y le dice: ore por mí, mi hija está enferma? Y le dice: no puedo. Le aseguro que va a buscar otro pastor que ore por su hija. Sí. Pero esa mujer persistió. Y dice que los discípulos decían: Señor, ya, despáchala, mira qué vergüenza, como grita. Pero ella seguía. Eso es ser valor. Eso es ser valiente, buscar a Dios a pesar de las circunstancias. Y amarlo y adorarlo, aunque tal vez tu mente y tu corazón te digan: ¿dónde está tu Dios? Y tenga pensamientos que digan: Dios te ha dejado. Tú lo vas a adorar porque crees en la palabra que ha dicho que jamás te dejará, jamás te abandonará y que estará contigo. Y Él es el que pelea tus batallas. Eso es ser valiente. Jesús, el valiente de valientes, expresaba sus emociones. Amén. Veamos algo más. Mateo 26, 44. Veamos otra característica del valiente de valientes. El Evangelio de Mateo 44. Miren, en este capítulo pasan varias cosas. El Señor le dice a Pedro que lo iba a negar, pero aquí pasa algo especial. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. ¿Qué palabras eran esas? ¿Sí lo ha leído? ¿Aló? A mí me han dicho que a usted le gusta estudiar la Biblia y yo los conozco, yo sé que es verdad. ¿Qué palabras fue la que dijo por tercera vez ahí? ¿Dónde estaba? Estaba en Getsemaní. Y le dijo: vino, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Ahora le hago una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo esa oración? ¿Por qué cree usted? Recuerde, Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Eso quiere decir que tenía las mismas emociones que usted y yo. Eso quiere decir que Él sentía el mismo dolor que usted y yo. Por eso es que puede comprendernos. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué cree usted que pasaba por la mente de Jesús cuando hizo esta oración? ¿Me permite usar mi santa imaginación? Como humano, sabía uno que lo iban a maltratar. ¿Alguna vez, hermano, usted trabajando con madera se ha metido una astillita de madera? Varón, ¿verdad que duele? Hermana, ¿verdad que su esposo pasa llorando toda la semana? Mira. Bueno, al menos yo.
¿Alguna vez usted se ha cortado con papel? Paper cuts. Oh, hermano, estos son casi una guillotina. ¿Se imagina que le claven las manos y los pies? ¿Se imagina que le arranquen las barbas, lo abofeteen, lo escupan, le pongan una corona de espinas y le digan profetízanos? La tradición pinta a Jesús en la cruz, hermano, cubriendo sus partes íntimas. Lo desnudaron, dice que lo expusieron a vergüenza. Jesús sabía lo que venía. Él sabía que iba a llevar, hermano, el pecado, el dolor, la frustración, la amargura, los temores, inseguridades de sus discípulos, de los que estaban en ese momento, los que habrían de venir, los suyos, los míos y los que han de venir aún. Iba a llevar la carga del pecado de la humanidad. No solamente iba a morir en la cruz, sino que tenía que ser el cordero que fuera el cordero del holocausto. Él sabía lo que venía y su humanidad le dijo: eso va a dolerte, eso va a ser difícil. Los látigos, hermano. Usted no sé si vio la película esta de La Pasión. Se queda corta porque dice que su rostro se desfiguró. Pero ¿sabe qué? El valiente de valientes fue tan valiente que obedeció al Padre, aunque eso llevara sufrimiento y dolor. Si algo le tememos nosotros, es al dolor y al sufrimiento. Mire, casi ni oramos, pero cuando viene la adversidad, hermano, hasta ayunamos cuando no deberíamos, ¿verdad? No nos gusta sufrir. Es más, hay una institución que se ha hecho grande con el eslogan: pare de sufrir. ¿Y sabe que eso no es bíblico? Porque Jesús dijo: por causa de mí seréis ¿qué? Perseguidos y aborrecidos. Ahora, por malos, merecidos se lo tiene uno, pero por causa de él. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero luego dice: no temáis, yo he vencido al mundo. Eso nos garantiza victoria sobre toda aflicción del mundo, sobre toda adversidad, sobre toda dificultad, porque Él está con nosotros. Pero la característica del valiente de valientes es que fue capaz de obedecer, no tuvo miedo al sufrimiento. Déjeme usar esta palabra mexicana. Nosotros le sacamos al sufrimiento. Lo vimos. No, hermano, nosotros somos muy cómodos. ¿Usted vendría si le pagamos el aire acondicionado todos los domingos? Si en lugar de esa silla tan cómoda donde está, lo hiciéramos sentarse en el suelo y quitáramos la alfombra. Somos muy cómodos. Todos nos gusta así, mire. Usted ordena en un speaker y a la ventanilla le tiene su comida. Fast food. Así somos. No nos gusta la incomodidad, el sufrimiento. Pero un valiente es aquel que hace la voluntad del Padre, aunque eso le lleve a sufrir y padecer dolor. Pero para eso hay que conocer la voluntad del Padre. Muchos de nosotros nos afligimos, quitamos la paz, nos preocupamos, hermano, nos asustamos, viene el estrés. Y dicho sea de paso, hermano amado, ahorita usted sabe que el tipo de enfermedad que más se está dando es la enfermedad psicosomática, la enfermedad que repercute en el cuerpo, pero sus raíces en el alma. La medicina que más se prescribe es la de antidepresivos y los ansiolíticos. Porque la gente no le hablan de sufrir, se pone toda alterada. Oye, las noticias y la pandemia y esto. Y mire, yo oí antes de la pandemia, yo oía gente que decía: yo por Jesús soy capaz de morir, yo daría mi vida por Jesús. Vino la pandemia, salieron huyendo y el día que no llegan a la iglesia. Hay que ser prudentes. Pero si están en selfie en el restaurante, ahí no son prudentes. Venga Isaías 50, por favor, verso 5. Mire lo que dice Isaías en esta profecía mesiánica. Isaías 50,
verso 5. ¿Lo tiene? El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Un valiente es el que avanza y no se echa para atrás. Déjeme repetirle las palabras del concepto en el griego. Gibor y Amach es un guerrero, es un esforzado, uno que prevalece, uno que persiste, un grande, un valiente, un gigante, un poderoso, un fuerte. Y uno de ellos, un valiente, es el que no se vuelve atrás ni retrocede ante las luchas y las pruebas con tal de hacer la voluntad del Padre. Por eso dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno del Señor. Y nosotros no somos de esos. Nosotros somos los que vamos adelante confiando en que el poderoso guerrero va con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Solo tenemos que confiar en Él. Amén. El valiente fue obediente, aunque llevó la humillación. Dice, verso 6: di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. ¿Varón, alguna vez le han arrancado la barba a usted? Sí, cuando nos cortamos, cuando nos rasuramos, como duele, ¿verdad? Está uno, ay, ya se me cae la barbilla. ¿Se imagina que le arranquen las barbas? No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. ¿A quién se refiere Isaías? Al Señor. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Jesús fue humillado? Pero ahí dice que no fue humillado. ¿Se contradice la Biblia? No, le explico. Ante los ojos del hombre, claro que fue humillado. Ante los ojos de todos se reían y se mofaban. Bájate de ahí, liberó a otros y no es capaz de libertarse él. Pero ante los ojos del Padre, él salió victorioso. Él salió vencedor. Entonces no importa lo que la gente diga, si ante los ojos del Padre estás haciendo su voluntad. Otros se podrán ver derrotados, fracasados y dirán, ay, tú no trabajas tiempo extra, como mira, no eres partícipe de esto, mira, todo el mundo lo hace. No. Yo prefiero agradar a mi Dios. Soy valiente y digo no, porque guardo mi integridad para Dios. Y voy a obedecer, no importa que aunque ustedes me menosprecien y me vean raro, pero voy a agradar a mi Señor. Mira, hermano, si el diablo hubiera sabido que al crucificar a Jesús él iba a ser derrotado, no lo crucifica. El diablo lo vio derrotado, se burló de él y creyó, hermano, que ahí se había acabado, sin darse cuenta que eso era su derrota, que eso constituía que Jesús estaba pagando por nuestros pecados y dándonos a nosotros, hermano, vida eterna en su sacrificio, por su valentía. ¿Sabe por qué Jesús podía ser valiente y soportar lo que viniera? Mateo 8:23. ¿Por qué pudo ser obediente, hermano amado, hasta la muerte? Mateo nos da la clave. 8:23. Vamos a ver hasta el 27 o 26. ¿Lo tiene? Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba asustado, gritando, desesperado, sin saber qué hacer. ¿Así dice? Yo pensé que era mi versión. Permíteme, es que los lentes no me ayudan. No, dice, ¿qué hacía Jesús mientras había tormenta? Dormía. Él tenía paz, descansaba en la tormenta. ¿Usted se ha subido a algún barco en una lancha alguna vez? ¿En el mar? Solo, hermano, no hay tormenta si uno ya está aquí. Imagínense una tormenta. Jesús dormía. ¿Por qué? Llegándose a él, verso 25, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Verso 26, la Biblia latinoamericana dice, pero él les dijo,
qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. La Biblia de Jerusalén dice: ¿por qué tenéis miedos, hombre de poca fe? Entonces, ¿por qué Jesús tenía paz en la tormenta? ¿Y por qué era obediente? Porque él conocía la voluntad del Padre y sabía que él no iba a morir ahogado. Él sabía que había nacido. Él sabía que él tenía que ser el cordero que quita el pecado del mundo, y que para eso tenía que morir colgado en un madero, porque tenía que llevar la maldición del pecado. Entonces el hermano, como conocía la voluntad del Padre, se movía, más bien lo arrullaba. Ah, qué rico, decía Jesús. Así como, yo me imagino que se sentía como una hamaca él, ¿verdad? ¿No sabe usted qué es una hamaca? ¿Hamaca? Dije, hamaca. Él estaba descansando porque sabía la voluntad del Padre, tenía paz en la tormenta. Si algo nos quita la paz a nosotros, son las tormentas. Si algo nos quita la paz, son las adversidades. Si algo nos quita la paz, son los gigantes. Pero usted ya aprendió a vencerlos, ¿verdad que sí? Ah, no, pues, vuelva a oír el mensaje del pastor, venciendo gigantes. Pero si algo, hermano, mire, no ayunamos ni oramos, pero entramos en adversidad, hermano, estamos padre. Salimos, ya, vuelve lo mismo. Jesús tenía paz, tranquilidad, porque sabía. Él dice en Hebreos: Señor Padre, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. La voluntad del Padre la va a encontrar en la palabra. Por eso, hermano, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, nos afligimos, nos abatimos y nos desesperamos, porque no sabemos, creemos que es una sentencia de muerte. Y a lo mejor solo es Dios tratando de hacerte crecer en tu relación con Él, porque si no fuera por eso no oraras. Cuando dicen que van a quitar el trabajo, que van a reducir personal, estamos, Padre Señor, ¿qué hacemos? ¿Acaso no dice Él que Él es tu proveedor? Y nos metemos en ayuno y oración. Mire, un personaje que me impacta a mí en cuestión de oración es Daniel. Y estudiando Daniel, coaccionaron al rey, que hicieron edicto que no orara más que a él ni a otros dioses. Pero resulta que Daniel, hermano, ni le afligió ni molestó. Abrió la ventana como acostumbraba y oraba 3 veces al día. Y dije, Señor, si hubiera sido Daniel, yo hubiera puesto en ayuno y oración, hubiera cerrado la ventana, hubiera tirado a llorar en la cama: Señor, ten misericordia. Pero él no. ¿Por qué no ayunó y oró más? Le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque él siempre tenía una vida de oración. Entonces sabía que yo estaba bajo control de todo. Por eso no se abatió, no se afligió. Y cuando lo echaron al foso de los leones, él tranquilo. Estaba más abatido el rey. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había confiado y conocía la voluntad del Padre, porque llevaba una vida de oración, tenía fe. Nosotros nos amedrentamos, nos afligimos, nos asustamos, nos estresamos, nos complicamos, porque nuestra fe es poca. Que gracias a Dios tenemos algo de fe. Cuando nuestra fe crece, no importa lo que venga, tú descansas en las promesas de Dios, porque Él ya te dijo que tiene tus días contados y están en sus manos. Mira, hermano, no importa que haya lo que haya, si el Señor determinó nuestros días, de un resbalón nos lleva. No le estoy diciendo que no sea prudente. Aliméntese bien, cuídese, haga ejercicio. Amén. Bueno, no le estoy diciendo que no sea imprudente. Bueno, te voy a comer esas gorditas y esos tacos. No. Cuídese. Pero, cuando venga la adversidad, si su comunión con Dios está bien, usted sabrá que eso solo es un trato para hacer crecer su fe, no para destruirlo. El Señor podía ser obediente porque Él sabía cuál era la voluntad del Padre y tenía fe. Eso es fe. Pero si era a Dios, fíjense que la palabra fe en su raíz etimológica implica relación, porque habla de lealtad y de fidelidad. Usted no le puede ser fiel a alguien que no conoce. Usted es fiel a quien ama, a quien usted le debe esa fidelidad. Al desconocido, ¿no? Entonces, tener fe es tener una relación íntima con el Señor y serle leal. Jesús tenía fe en ese sentido, le era leal al Padre. Tengo que darle 2 más y
ya está la luz roja del semáforo. Lucas 21, 28. ¿Lo tiene? Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. ¿Qué cosa habrían de venir? ¿De qué está hablando el Señor ahí? De las señales en el cielo, los terremotos, las angustias, las naciones perplejas, guerras y rumores de guerra, enfermedades, pandemias y todo lo que está aconteciendo. Oiga, el valiente de valientes nunca se amedrentó, nunca, hermano amado, se asustó por las circunstancias del mundo, sino al contrario, nos dijo: alégrense, porque eso quiere decir que pronto van a ser arrebatados. Pero hay hermanos que están afligidos, asustados. Y le tengo una noticia, y ya yo oí ahí que se lo dijeron, y yo voy a repetírselo: esto no se va a poner mejor. Esto no se va a poner mejor, porque dice la Biblia que viene sobre este mundo tal tribulación y angustia como nunca jamás se ha visto. Por eso asegúrese de consagrarse, para que cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo se levanten, y usted y yo, los que estemos vivos, seamos arrebatados. Si no, no le será buen negocio quedarse. Entonces verá la angustia de angustias. Pero nosotros alegrémonos, gocémonos, porque, hermano, las bodas del Cordero se acercan. Y usted, a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, lino resplandeciente, para recibir al Rey. A Jesús no lo amedrantó ni lo asustó las circunstancias, hermano, del mundo, sino que al contrario, un valiente es aquel que cuando ve al mundo adverso sabe que es extranjero y peregrino en esta tierra. El valiente de valientes lo sabía. Por eso nos dijo eso: cuando vean todo esto, preparen su corazón, porque pronto vengo por vosotros. Es lo que está diciendo. Entonces, un valiente, cuando oye malas noticias, cuando oye, mire hermano amado, se lo dije en broma, pero es cierto. Hay gente que hoy día no se asoma por las iglesias por precaución. Y lo irónico es que están precavidos de ir a la iglesia, pero en el otro lado. Gente que decayó en su fe, en lugar de darse cuenta que hoy más que nunca debemos consagrarnos y buscar a Dios. Por último, Hebreos 12:3. Miren lo que nos dice el escritor de los Hebreos. Voy recapitulando, hermano. El valiente de valientes es uno que tiene integridad. El Señor tuvo integridad, sabía expresar sus emociones, fue obediente aunque llevó al sufrimiento, no lo asustaron las adversidades y las circunstancias que rodean el mundo. Y dice de 12:3 de Hebreos: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Jesús era tan valiente que se atrevió a ir en contra de la corriente del mundo. Él no era como los demás. Denunció al pecado. Se atrevió a llamar al pecado pecado. Ahí se le apareció la samaritana, toda coqueta. No crea usted que por el agua nada más con Jesús. Porque el Señor le dice: llama a tu marido. Y me imagino, permítame usar la santa imaginación: no tengo marido, le dijo. Así como hacen las mujeres para cuando quieren coquetear, ¿verdad? No tengo marido, le dijo. Y dijo ese Galileo: qué guapo está. Y el Señor le dijo: bien has dicho, le dijo, sin vergüenza, porque el que tienes ahorita no es el tuyo. Devuélvelo. Se lo parafraseo. Jesús tuvo el valor de desenmascarar y sacar a luz el pecado. La Biblia nos dice a nosotros que no participemos de las obras estériles de las tinieblas, sino desenmascararlas. Hoy día esta sociedad es una sociedad tolerante del pecado.
Yo no le estoy diciendo, hermano, que seamos gente que odiemos al pecador, que los maltratemos y humillemos. La Biblia nos enseña que tenemos que amar al pecador de tal manera que Dios nos amó a nosotros cuando éramos pecadores. Pero hay que decirles, eso es pecado. Dios creó al hombre y a la mujer, no intermedios, varón y hembra. Ay, no, hermano, hay que ser políticamente correctos. Políticamente correctos, al infierno se van a ir. Perdone. No, hermano, es que mire, no hay que ofender. Yo repito, yo no estoy diciendo que usted le diga palabras y los maltrate, no, porque hay que ganarlos para Cristo y enseñarles que el Señor no los hizo así. Y aceptarlos, hermano, en la iglesia, y que sepan que este es un lugar donde Dios puede restaurarlos y que usted les va a dar el amor de Cristo para que su vida pueda cambiar. Pero hay que decirles, tu vida, esa manera de vivir es pecado. Ahora está, decir ciertas palabras sí. Pero no solo eso, Jesús hizo otras dos cosas. Una, denunció a los fariseos. ¡Ay de vosotros, fariseos! En otras palabras, fue capaz de enseñarle a los religiosos que no era su religiosidad que los iba a acercar al Padre, sino que era a través de una relación íntima y personal con Él. Les enseñó que el Señor no quería religión, el Padre no quería. Jesús no vino a instituir otra nueva religión. Usted y yo no somos religiosos, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, que tenemos una relación íntima y personal con Cristo y que conocemos al Padre por el amor de Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra cristiano? Quiere decir pequeño Cristo. Uno que vive y se comporta como Cristo. Pero, hermano, lo irónico es que llevamos el nombre de cristianos, pero nuestra vida a veces no muestra eso. Por eso le decía que la primera característica es la integridad. Que nuestra vida concuerde con nuestra fe y con nuestras palabras. No una vida religiosa, sino una relación personal con Él. Pero también, ¿sabe qué hizo? Denunció a los que se estaban lucrando de la fe. Les volteó las mesas a los cambistas en el templo, que del mandato de Dios hicieron un negocio para su beneficio. Denunció a aquellos que lucraban de la fe. Mire, hermano amado, usted no me dejará mentir. Las iglesias que más grandes son, las que hoy se denominan mega iglesia, son aquellas que llevan un mensaje de ser mejores, de ser exitosos, de ser triunfadores, de alcanzar sus metas, de verse como un campeón. Son prédicas motivacionales que, claro, hablan de las bendiciones de Dios. Pero el problema es que le enseñan a poner la mirada en las cosas de la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Poned vuestra mirada ¿dónde? En las cosas del cielo. Que la Biblia nos enseña que Dios está interesado en bendecirnos, en abundarnos, en prosperarnos. Claro que sí, pero hay una condición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Eso es una añadidura. Claro que Dios se compara. Es padre. Usted, hermano, se alegra cuando a sus hijos les va mal o les va bien. ¿Verdad que se alegra cuando les va bien? Claro que Dios quiere bendecirte y prosperarte, pero que lo ames es lo más importante. Que para ti sea lo más importante de tu vida, sea el centro de tu vida. Entonces, hermano amado, no busquemos a Dios por lo que nos pueda dar, sino por quién es Él para nosotros. Un valiente es aquel que se atreve a ir en contra de la corriente del mundo, aunque le digan extremista, exagerado, religioso. Pero es valiente porque sostiene su fe en la sana doctrina. Jesús se opuso a los pecadores como a los religiosos y a los que lucraban de la fe. Claro, a los fariseos que eran los maestros los trató, hermano, fuerte. No los insultó, no les faltó respeto, pero les dijo camada de víboras. Y no los estaba insultando. Les dijo sepulcros blanqueados. Pero no trató así a la gente pecadora. Les decía su pecado,
pero les hablaba del amor del Padre y del perdón. Entonces, hermano, un valiente como el Señor es aquel que va en contra de la corriente de este mundo, como Jesús. Póngase en sus pies, abra su Biblia. Quiero darle este último versículo, 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Pablo le dice a los corintios, a los de Corinto: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo dijo: si algo vale la pena imitar es a Cristo. No me imiten a mí, imitan lo que vean de Cristo en mí. Entonces, hermano, ser valiente es ser como Jesús. Por eso empecé leyendo lo que dice: tengan esta misma actitud que Jesús. La cosa se va a poner peor, pero usted ha confiado. La Biblia dice: no temáis, confiad. Entonces, ¿qué características tenía ese valiente de valientes? Era tan valiente que mantenía su integridad a todo costa. Era tan valiente que no tenía temor a expresar sus emociones, verse vulnerable. Era tan valiente, hermano, que era obediente aunque eso le llevara dolor. Era tan valiente que nunca se asustó con las adversidades del mundo, porque sabía en quién confiaba. Y era tan valiente, hermano amado, que iba contra la corriente de este siglo. Cierre sus ojos. Quiero hacer dos invitaciones esta mañana, ya casi tarde, ya tarde. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús? ¿Alguien que quiera hoy saber de su amor? ¿Alguien que esté cansado de la vida que lleva y que ha probado todo y que no sabe qué hacer, que está decepcionado de su vida y que ha pensado que tal vez la salida sea hasta la muerte? No temas ni desmayes. Dale tu vida a Jesús y Él le dará un propósito y sentido. Si tú eres alguien que necesita a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. El levantar tu mano es una señal de rendición, de decirle: Señor, yo me rindo a ti. Y la otra invitación es a ti, hermano y hermana, que ya lo conoces. Quieres venir al altar y decirle: Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero parecerme a ti. Quiero ser valiente como tú. Ven al altar, dile: Señor, quiero ser tan valiente que yo pueda mantener mi integridad ante toda adversidad, toda tentación, toda prueba, toda lucha. Quiero ser tan valiente, Señor, que no tenga temor de expresar mis emociones, de poder decir a aquellas personas que amo, las amo, de poderte decir a ti que te amo. Dile: Señor, quiero ser tan valiente que como tú, obedecer al Padre, aunque eso lleve dolor, aunque eso lleve sufrimiento, pero que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Padre como el Señor. Dígale, si quiero venir al altar, dígale: Señor, quiero ser tan valiente que no me asusten las circunstancias, que no me amedrenten las circunstancias, sino que confíe en ti, Señor. Quiero ser tan valiente que quiero ir contra la corriente de este mundo. Tal vez el enemigo te ha atacado. Esa enfermedad, ese diagnóstico te ha dicho: te voy a matar, te voy a acabar. Tal vez ese diagnóstico que te dieron te ha hecho dudar o te ha asustado. Hermano, hermana, descansa en la tormenta. Dios está en control. Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo en ti y contigo. Tal vez has visto la situación en tu familia, en tu hogar tan adversa que no sabes qué hacer, te has amedrentado y el enemigo te ha dicho: ¿dónde está tu Dios? Óyele tú: mi Dios está conmigo. Dile: Señor, dame ese valor de poder, Señor, conocer la voluntad del Padre, de poder, Señor, mantenerme firme a pesar de las circunstancias. Esos hermanos, hermanas, recibe que cada día te parezcas más al Señor, que cada día puedas imitarle a Él, que cada día puedas
podamos caminar más como Él. Señor, ayúdanos en medio de estas adversidades, en medio de todas circunstancias, a ser valientes, Señor, como tú. Enséñanos, Señor, porque queremos ser como tú. Díselo. Eso, levanta tus manos y díselo como una oración. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Oh, yo quiero ser como tú. Señor, quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Todo mundo levantemos nuestras manos. Dile: Señor, queremos ser como tú, Señor. Cambia nuestro carácter al tuyo, Señor. Pon los deseos de tu corazón en nuestros corazones. Danos tus ojos para ver. Danos tus oídos para escuchar, Señor. Danos tu corazón en nuestro corazón. Danos un mismo sentir. El carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas, Señor. Cámbianos, restáuranos. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Guíanos en esta jornada. Guíanos, Señor, en nuestro caminar contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe hacia toda verdad, hacia toda justicia, Señor. Así, con tus manos alzadas, le decimos una vez más al Señor, con todo tu corazón: yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Oh, Señor, ayúdanos a ser como tú. Yo quiero que se escuche tu voz hasta el cielo. Yo quiero ser un vaso. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Oh, cámbiame, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser como tú. Restaura mi vida, Señor. Yo quiero. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y quiero ser como tú.
palabra se haga vida en nosotros, Señor.